la última alianza de la Tierra. En el año 2176, la humanidad había alcanzado las estrellas. Tras siglos de explorar, colonizar y adaptarse a mundos inhóspitos, la raza humana había prosperado. Los avances en tecnología, ciencia y biología los habían llevado a formar parte de una red intergaláctica de especies, pero su relación con las razas alienígenas siempre había sido tensa. El Consejo Galáctico, una organización ancestral que gobernaba gran parte del universo conocido, veía a los humanos con una mezcla de desconfianza y asombro. Eran una especie joven, pero tenaz, siempre empujando sus límites, demasiado impredecibles para ser aliados cercanos y demasiado peligrosos para ser ignorados. Las tensiones finalmente estallaron cuando la Confederación Cartan, una raza de conquistadores genéticamente diseñados para la guerra, decidió que la Tierra sería el próximo planeta que añadirían a su imperio. Los Cartan no temían a la humanidad, pues su poderío militar superaba con creces cualquier armada que los humanos pudieran reunir. A pesar de las advertencias del Consejo Galáctico, que sugerían tratar a los humanos con precaución, la Confederación Cartan lanzó una invasión total sobre la Tierra. Cuando las primeras naves Cartan atravesaron el sistema solar, la humanidad, como era de esperarse, respondió a su manera, con furia, ingenio y una obstinada falta de sentido común. Las naciones de la Tierra, unidas bajo una bandera por primera vez en la historia, respondieron al ataque con todo lo que tenían. Desde estaciones espaciales armadas hasta pequeñas naves civiles, cualquier cosa que pudiera volar fue enviada al frente de batalla. La primera oleada de la invasión fue devastadora. Las naves Cartan, gigantescas y blindadas, aniquilaron las defensas humanas sin esfuerzo. En pocos días, la Luna cayó bajo control enemigo y las tropas Cartan comenzaron a descender a la Tierra. Pero, a pesar de la abrumadora superioridad del enemigo, la humanidad no cedió. En las afueras de lo que solía ser la ciudad de Nueva Delhi, una pequeña fuerza de resistencia se organizaba. El capitán Mark Reynolds, un veterano de múltiples guerras coloniales, se encontraba al mando de un escuadrón mixto de soldados, científicos y granjeros, porque en tiempos de guerra, cada humano era necesario, sin importar de dónde viniera. ¿Granjeros? ¿De verdad?, gruñó Reynolds mientras observaba el grupo desordenado de civiles que habían sido enviados a su comando. «Cultivamos papas en Marte, señor», respondió uno de ellos, un hombre fornido con una camiseta que decía «Papá de los tubérculos». «Pero puedo manejar un arma si es necesario». Reynolds suspiró. Esta no era la primera vez que el mando le enviaba refuerzos poco convencionales, pero tampoco era momento para quejarse. Enfrentaban una invasión alienígena, después de todo. Mientras los Cartan avanzaban, un extraño fenómeno comenzó a ocurrir. Las tácticas humanas, por desesperadas que fueran, parecían confundir a los invasores. La resistencia luchaba con un estilo impredecible, utilizando tecnología rudimentaria junto con las más avanzadas armas de plasma. Las emboscadas humanas no seguían ninguna lógica militar conocida, pero funcionaban. Los Cartan, acostumbrados a campañas bien estructuradas y a la estrategia, se veían atrapados en un caos constante. Uno de los momentos más emblemáticos fue cuando, durante una batalla en los desiertos de Australia, los humanos lograron hacer explotar un convoy de naves Cartan, utilizando algo que ningún estratega alienígena hubiera imaginado: canguros robóticos armados con explosivos. Nadie sabe exactamente cómo surgió la idea, pero fue uno de los eventos más comentados en la galaxia durante años. Los Cartan, a pesar de su poderío militar, comenzaron a sufrir pérdidas inesperadas. No entendían a los humanos, no podían predecir sus movimientos ni anticipar sus reacciones. Cada vez que pensaban que los humanos estaban derrotados, estos aparecían con algo aún más absurdo y efectivo. La batalla decisiva se libró en las ruinas de la ciudad de Nueva York, donde los Cartan habían establecido su cuartel general terrestre. Reynolds, junto con su variopinto equipo de soldados y civiles, ideó un plan tan descabellado que incluso él dudaba de su éxito.
utilizarían los sistemas de entretenimiento terrestre, algo que los Cartan no comprendían, para atacar desde dentro. Reynolds y su equipo lograron infiltrarse en la fortaleza Cartan disfrazados de prisioneros. Una vez dentro, hackearon el sistema central de comunicaciones y lo conectaron con el archivo más grande de videos de gatos de Internet. En cuestión de minutos, la red informática Cartan, incapaz de manejar tal volumen de información inútil pero increíblemente entretenida, colapsó. Las tropas Cartan, que dependían de sus sistemas para comunicarse y coordinarse, quedaron completamente aisladas. En medio del caos, las fuerzas humanas lanzaron su ataque final. A pesar de estar numéricamente en desventaja, la humanidad prevaleció. Con una mezcla de tecnología punta y la imprevisibilidad que solo los humanos podían ofrecer, los Cartan fueron derrotados y forzados a retirarse. La victoria fue celebrada no solo en la Tierra, sino en todos los rincones de la galaxia. Las demás especies, que durante tanto tiempo habían observado a los humanos con recelo, comenzaron a verlos bajo una nueva luz. Los informes de la guerra humana llegaron al Consejo Galáctico, que quedó atónito ante lo que había ocurrido. La humanidad no solo había sobrevivido a una invasión de una de las fuerzas más temidas del universo, sino que lo había hecho utilizando tácticas que desafiaban toda lógica militar. En una reunión extraordinaria, el Consejo discutió el futuro de la Tierra. Muchos abogaron por incluir a los humanos como miembros plenos del Consejo, no por su poder militar, sino por su singularidad. Una especie capaz de derrotar a los Cartan utilizando su propia versión de caos controlado no era una especie a la que se pudiera subestimar. Son incontrolables, dijo Sherlock, representante de los Dracnar, durante la sesión. Pero eso es precisamente lo que los hace peligrosos. Nunca podremos predecir lo que harán, pero también es lo que los hace efectivos. Finalmente, la Tierra fue invitada a formar parte del Consejo Galáctico, no porque fueran la especie más avanzada ni la más poderosa, sino porque la humanidad, con su mezcla de caos, creatividad y una terquedad sin igual, había demostrado que merecía su lugar entre las estrellas. Reynolds, mientras tanto, fue ascendido y reconocido como uno de los mayores héroes de la guerra, aunque él insistía en que solo había hecho lo necesario. En sus memorias, escribió sobre la importancia de pensar fuera de lo convencional, sobre cómo la humanidad, a pesar de todos sus defectos, tenía una capacidad innata para adaptarse y sobrevivir ante cualquier adversidad. La galaxia nunca volvió a ver a la humanidad de la misma manera. No eran simplemente otra especie joven en expansión. Eran algo más, algo que nadie, ni siquiera los seres más antiguos del universo, podía predecir o controlar. Y eso, en el vasto y peligroso cosmos, era su mayor fortaleza.